Hey mi gente, ¿qué tal? Te saluda Dante, GráficoWebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy vamos a ver algo súper chévere, súper genial, en el cual nos va a permitir crear un temario para un curso que nosotros a lo mejor queramos impartir. Esto antes de utilizar ChatGPT te tocaba tomarte tu tiempito, estar pensando a ver qué tema más le coloco aquí, qué tema le coloco acá, a lo mejor qué módulo le integro. Bueno, son varias ideas que te van viniendo y te va llevando tiempo, pero qué tal si en vez de estar haciendo eso utilizamos el poder de ChatGPT para que nos brinde una guía y en base a eso vamos creando nuestro diseño del curso a nivel de estructura, lo que va a ir, y en base a eso ya vamos teniendo unas ideas mejores, incluso para que le podamos irle mejorando, ¿ya? Entonces, para eso, bueno, aquí a modo de ejemplo voy a utilizar el modelo de GPT 3.5 y en el prompt voy a ordenarle lo siguiente, ¿ya? En este caso, este es el prompt que yo me he creado y le estoy diciendo que me cree un diseño de un curso completo. Y aquí le estoy diciendo prácticamente lo que yo quiero que esté ahí. Entonces, por ejemplo, va a tener módulos, objetivos, lecciones, cuestionario e incluso le puse yo un guión de video sobre reparación. ¿Ya? Entonces, en este caso, esta es la temática de mi curso. Tú aquí, si quisieras colocas el tema con el cual quisieras tratar o impartir y con eso simplemente le damos Enter. Y vamos viendo cómo nos va presentando, ¿no? Entonces, mira, estos son los objetivos que tendría el curso, ¿ya? Y acá está, bueno, veo que me presentó de esta manera, ¿ya? Ya, me sigue trabajando. Ok, entonces mira, en este caso tenemos lo que sería, ya, aquí está, el diseño del curso es este. El módulo 1, haz cuenta, en el diseño del curso viene a ser el nombre. Este nombre está muy generalista, tú puedes colocar un nombre de marca, puedes hacer un nombre más atractivo, incluso yo podría pedirle, podrías colocar un nombre llamativo para el curso, por favor. Ok, y ahí está. Bueno, ahí vamos a ir viendo, ¿ya? Estos son los objetivos que tendría el curso y haz cuenta, perdón, no es el curso, sino el módulo. Entonces en el módulo 1 te dice introducción a la reparación de celulares. Qué genial. Entonces haz cuenta, esto es lo que los objetivos que tendría el módulo y las lecciones a impartir. Esto de aquí puede que vaya, como también tú puedes a partir de esto considerar a lo mejor añadir algunas más o quitar alguna. Entonces, pero esto te va a brindar una guía, ¿no? Este cuestionario sería más que nada para los estudiantes, que aquí, bueno, está a modo para hacerlo con respuestas amplias, pero también podríamos hacerlo para que en el cuestionario sea de selección múltiple, ¿sí? Eso ya lo podemos definir. En cuanto al guión del video, aquí en el caso que yo estoy tratando del módulo 1, me dice por ejemplo que hago una introducción, luego la presentación y la explicación. Ya me parece genial, ¿no? Esto es más que nada la estructura de cómo tú podrías ir planteando a nivel de lo que vayas a hablar en el video, y luego te va mostrando el módulo 2 y lo mismo, ¿no? Entonces de esta forma vas teniendo ideas más claras. Ahora, por decirte, digamos que en el módulo 2 yo voy a decir por favor ampliar el módulo 2, ¿ya? Entonces ya vamos a ir viendo qué resultados nos va arrojando y vamos a ver que esto se va repitiendo, ¿no? Entonces cuenta que por ejemplo aquí tiene el módulo 3, tiene sus objetivos, las lecciones y aquí está. Siempre debes tomar en cuenta que lo que nos arroja en este caso ChatGPT, nosotros lo vamos a tomar como referencia, lo vamos a analizar, lo vamos a pensar y vamos a ir viendo, por ejemplo, qué sé yo, si esta lección que yo voy a hablar
o que me está presentando como propuesta cabe dentro de mi temario, cabe dentro del curso que voy a impartir, les va a servir a mis estudiantes, qué más podría yo añadir o complementar para que esté más completo. Entonces eso es lo que aquí iríamos añadiendo, ¿sí? Y así iríamos viendo con cada módulo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo aquí puse, podrías colocar un nombre llamativo para el curso. Y mira, entonces aquí te dice, mira, curso completo de reparación de celulares, conviértete en un experto. Aprende a reparar celulares como un profesional, curso intensivo. Entonces estos son los posibles títulos y subtítulos que yo le podría asignar. Por ejemplo, puede ser para mi landing, para mi anuncio, todo eso. Aquí es el otro ejemplo que yo te había comentado, que aquí dice, por favor, ampliar el módulo 2. Entonces, aquí mira que ya me da una parte, digamos, más detallada sobre, por ejemplo, las lecciones, ¿sí? Y mira cómo me va ampliando, ¿ya? Y ahí lo tenemos. Entonces yo podría, en este caso, si es que yo quisiera, aquí yo he colocado que me coloque, por ejemplo, a nivel que me amplíe a detalle el módulo 2, ¿no? Entonces yo aquí podría colocar, podrías incorporar más lecciones en el módulo 2. Y aquí ya me empieza a generar, ¿no? Entonces mira, de esta forma es como al momento cuando tú vayas viendo de las distintas lecciones que tú vas viendo, revisando, si crees que a lo mejor algo está corta o crees que se podría ampliar, entonces ves de esta forma cómo lo vamos ampliando. Yo aquí le hice con la 2, ¿no? En la lección 2, pero así podría hacerlo con cada una de ellas. Ahora vas a ver que ahí ya me amplió bastante, ¿de acuerdo? Ahora vamos viendo si me puede crear, mejorarlo aparte de los cuestionarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, crear un cuestionario del módulo 2 con opciones múltiples. Vamos viendo si me puede entender ahí, ¿sí? Y ahí va. Mira, qué genial. Es que esto yo adoro, es una belleza, porque date cuenta de tú ponerte a crear esto desde cero, ir planteando, cuando aquí ya prácticamente, mira, me ha creado un cuestionario en cuestión de segundos. Y esto, como te digo, yo lo puedo hacerlo por cada módulo. Entonces mira, de esta forma es como nosotros, mira, aquí te da las respuestas de lo que ya sería, y entonces esto simplemente ya le dejamos programando para hacerlo en este caso en WordPress o en la plataforma que tú vayas a hacerla, pero ya tienes una guía, ¿sí? Entonces das cuenta que de todo esto que aquí hemos visto, vas a ver, quería que te fijes una cosa, aquí se decía el módulo 4, ¿no es cierto? Y quería que veas una cosita más. Este era el prompt del que nosotros empezamos, ¿sí? Aquí vi que me creó, me parece, hasta el módulo 4. ¿Ya? Vas a ver que aquí es como que se quedó cortado, ¿sí? Porque aquí, mira, aquí supuestamente tenía que desplegarse más lecciones del módulo 4. Entonces voy a ver si es que me toma como referencia, a pesar de que hemos colocado aquí otros adicionales, les voy a colocar continuar con el módulo 4. Vamos viendo si ahí me puede entender. Caso contrario, yo tendría que acabar primero de generar todos los módulos y de ahí yo ir, en este caso, ya irle estructurándole, copiándole y ampliándole en base a las necesidades que yo tenga, ¿no? Ahora, con esta pequeña prueba vamos viendo si me entiende ahí ChatGPT. Esto era lo que ya acabamos de hacer. Este es el cuestionario. Y aquí están las lecciones. Ya. Y listo, ¿no? Aquí podría haber más módulos. Voy a colocar, por decirte, continuar con
los siguientes módulos. Y mira, ahí está, módulo 5 y sigue, ¿no? Ya me despliega las lecciones y como te acabé de mostrar, yo puedo ampliar en cualquier momento alguna lección de esas. Lo mismo para el cuestionario, que aquí me planteé con opciones de pregunta abierta, yo preferiría de opción múltiple. Y mira, ahí está módulo 6. Y wow, dime si te gustó, porque a mí me ha encantado. Yo ya tengo unas ideas muy chéveres al respecto, así que bueno, espero que lo puedas sacar el máximo provecho. Así que recuerda, si necesitas una consultoría en tu proyecto, ya sea de web, marketing, redes sociales, podemos tener una consultoría 1 a 1, en el cual te voy a brindar de la forma más rápida y más sencilla, para que tú le puedas, en este caso, avanzar y no estés bloqueado ahí en cualquier estado que tú te encuentres, ¿sí? Así que bueno, ahí me avisas, me contactas en mi web, y sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.